vamos a hablar acerca del principio de la paternidad. ¡Wow! Es una cosa tremenda. El principio de la paternidad, porque en la mesa aprendemos a ser hijos. Y el principio de la paternidad opera desde la dimensión del propósito de Dios. Ya hemos hablado de ciertos elementos relacionados con la paternidad, pero en esta noche te quiero hablar fundamentalmente de cómo el principio de la paternidad se establece en la mesa para determinar si eres o no eres hijo. En la mesa es donde nosotros formamos hijos espirituales o donde formamos mendigos espirituales. Es en la mesa donde aprendemos a ser hijos. Y déjame enseñarte a la luz de las palabras del Señor Jesús, allí en el libro de Marcos, capítulo número 7. Y dice el Señor Jesús dice la palabra que el Señor Jesús estaba allí con los discípulos y de pronto vino una mujer sirofenicia y le dijo: Señor, por favor ayúdame porque mi hija está en casa gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor Jesús le respondió: mira, mijita, qué pena contigo, pero es que el pan que está sobre la mesa es para los hijos, no para los perrillos. Y la mujer le respondió y le dijo, versículo 28, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos que están sentados a la mesa. ¡Oh, qué tremendo es eso! A mí me impacta cómo en la misma mesa hay hijos y encontramos perrillos, mendigos espirituales. Definitivamente la manera en que nosotros establecemos el cristianismo en nuestra casa es desde la mesa. Y en la mesa de nuestra casa es donde formamos hijos espirituales o donde formamos mendigos espirituales. ¿Sabes que los padres en la actualidad están tan enfocados en la formación profesional de sus hijos? Están tan enfocados en los temas de los cuales se habla en la mesa, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en el futuro, en los videojuegos, en las redes sociales, que descuidamos la formación familiar y la formación profesional. Y creemos que lo que va a hacer a nuestros hijos grandes seres humanos es un título profesional, un buen trabajo, un proyecto de emprendimiento, pero descuidamos a los padres que se están formando en esa mesa. Hoy son hijos, pero ellos mañana van a ser padres. A los seres humanos que también necesitan experimentar sanidad, restauración, libertad, bendición, proyección. Y tenemos que volver a la esencia de la integralidad del propósito de Dios para nosotros. La vida personal, la vida familiar y la vida profesional de cada uno de nosotros está incluida en el propósito de Dios. Pero la sociedad de consumo que ha permeado el concepto del cristianismo ha tergiversado el modelo de la paternidad. Y hoy en día fundamentamos la vida cristiana en el hacer y el tener, pero perdemos la perspectiva del ser. Y yo quiero que tú sepas algo, la paternidad de Dios no se establece desde el hacer, porque tú puedes hacer cosas de hijo pero vivir como un mendigo. Tampoco desde el tener, porque muchos tienen todo lo que tiene un hijo, pero su mentalidad los lleva a seguir viviendo como mendigos. Por tanto, el propósito de la paternidad de Dios se establece desde el ser, entendiendo quién eres delante de Dios, entendiendo por qué Dios ha puesto su mirada sobre ti y te ha enseñado el camino a seguir hasta llegar aquí. Y es no para que hagas, no para que tengas, sino para que seas el hijo que el Padre quiere que tú seas. Porque cuando tú eres el hijo que el Padre quiere que tú seas, todo lo que hagas va a ser proporcional a lo que Dios quiere que hagas, y todo lo que tengas va a ser proporcional a lo que Dios te quiere entregar. Por eso es tan importante partir de este concepto y entender que el propósito de Dios está determinado por la identidad que recibimos del Padre, ya que Dios se revela como Padre para ayudarnos a entender la manera en que quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Es decir, que debemos aprender a establecer nuestra identidad como hijos y a pagar el precio para ocupar nuestro lugar en la mesa del Padre. Mira, la vida cristiana no consiste en venir a la iglesia para hacer. Mucha gente llega a la iglesia y no, ¿qué hay que hacer? Yo quiero predicar, yo quiero ser pastor, yo quiero ser líder, yo quiero ser profeta, yo quiero ser maestro y yo quiero evangelizar y yo quiero... Espérate un momentito, quieto, terremoto. A ti Dios no te trae a la iglesia a hacer.
Tampoco a tener, y entonces ya yo quiero tener títulos de teología. Yo vengo a la iglesia porque quiero tener casa, carro y beca y una mujer que me mantenga. Y yo vengo a la iglesia porque quiero tener... No, Dios no te trae a la iglesia ni para que hagas ni para que tengas. Dios te trajo a la iglesia para que seas. Por eso todo el propósito de Dios se fundamenta en ser un hijo y una hija de Dios. Pero para eso tú tienes que conocer a Dios como Padre. Para eso tú tienes que entender que durante años, y te voy a leer algunos apartes del libro, Sentémonos a la Mesa. Recuerda que esta serie está cimentada en algo que Dios estableció en mi corazón, y es comenzar a escribir un libro titulado Sentémonos a la Mesa, que narra cada uno de los momentos en los que Dios a través de su palabra utiliza una mesa para revelar una verdad que alinea propósitos aquí en la tierra. Por eso es tan importante la mesa, por eso en cada momento especial de nuestra vida hay una mesa, en cada celebración hay una mesa. Y ¿sabes algo? Lo que ha dañado el propósito de los hijos de Dios, lo que ha tergiversado el modelo de la paternidad, es que durante años las estructuras religiosas nos ha hecho creer que lo importante es estar en la casa de Dios, así nada cambia en nuestra vida. Lo importante es que vayas a una iglesia, así siga siendo la misma. Lo importante es ir a una iglesia, así el hogar siga deshecho. Lo importante es ir a una iglesia, así la economía siga arruinada. Pero lo importante es ir a una iglesia, es asistir a un edificio, es ser parte de una denominación, es portar el emblema de una religión. Sin embargo, déjame decirte algo. Lo que nos debieron haber enseñado es a ocupar nuestro lugar en la mesa. Por eso nos mantienen esclavizados a una condición de mendicidad espiritual, haciéndonos creer que las migajas que caen de la mesa son nuestra porción y nuestra herencia. Pero definitivamente eso se tiene que acabar, porque aunque estamos en la misma casa del Padre, en el mismo comedor del Padre, alrededor de la misma mesa del Padre, no todos tenemos la misma posición delante del Padre, y eso se revela en la mesa, porque algunos, los hijos, pagaron el precio de la obediencia y la responsabilidad para sentarse a la mesa y ocupar su lugar en la mesa, pero los mendigos espirituales se arrastran debajo de la mesa creyendo que las migajas es todo lo que el Padre tiene para ellos. Por eso es tan importante entender la palabra ahí en Efesios capítulo 1 versículo 5. Déjame compartirlo contigo. Efesios capítulo 1 versículo 5 nos habla de una palabra muy especial. Mira lo que dice la palabra: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según el puro, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, el Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué significa eso, pastor? Gracias por preguntar, mijita. Significa que la predestinación, que es una palabra que ha sido utilizada y ha generado gran inquietud entre teólogos y estudiantes de la Biblia, se atribuye de manera singular a cada uno de los escenarios de nuestra vida, desde la caída de un cabello hasta la pérdida de la vida. Pero realmente, ¿qué significa predestinación? Muchas personas dicen: no, es que Dios ya sabe todo lo que va a pasar, y ya Dios sabe que yo voy a salir y me voy a tronchar un tobillo. No, ya Dios sabe que a mí se me va a encarnar una uña y no puedo ir 2 días a trabajar. No, es que no. ¿Sabes? Yo pienso que Dios, aunque es omnisciente, Él sabe el propósito que ha preparado para sus hijos. Pero cada uno determina la vida que quiere vivir mientras le he revelado ese propósito. Yo quiero que entiendas esto: la predestinación tiene que ver con el hecho de la anticipación a un evento previamente conocido, con un objetivo claro y definido que llamamos propósito. ¿Qué significa eso? Que desde antes ya Dios sabía cómo terminábamos. Desde el principio Dios sabía cómo iba a ser el final. Eso es predestinación. Es decir, Dios previamente preparó para nosotros un propósito, previamente preparó para nosotros un destino. Y Él sabe todo lo que vamos a vivir si caminamos ese camino hacia ese destino para llegar a ese propósito. Y el propósito de Dios dice que fuimos predestinados para ser adoptados sus hijos. Nuestro propósito, el final al que Dios quiere que nosotros lleguemos, es a ser sus hijos. Nosotros no fuimos predestinados para ser pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, predicadores. No. Nosotros no fuimos predestinados para ser diáconos,
líderes de alabanza, servidores, líderes. No, nosotros fuimos predestinados para ser hijos de Dios por medio del modelo de Jesucristo. Por eso Jesucristo, aunque pudo venir como profeta, como sumo sacerdote, como apóstol de apóstoles, como pastor por excelencia, Él vino con una sola identidad: hijo. Por eso nosotros creemos en el Padre, que nos da la identidad, creemos en el Hijo, que establece el modelo de autoridad, y creemos en el Espíritu Santo, que nos da el poder para vivir ese modelo de autoridad y alcanzar nuestra identidad en el Padre. Por eso el Señor Jesús viene como hijo. Pero escúchame esto: por medio de Jesucristo podemos ser adoptados hijos de Dios. Hay algo que es muy interesante en todo esto, y es que esta afirmación del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso nos permite identificar que Dios nos predeterminó para un objetivo primario, primordial y fundamental: ser adoptados hijos suyos. El objetivo de nuestra fe es llegar a entender nuestra posición como hijos, y nuestra mayor responsabilidad es hacer la voluntad del Padre. Y si tú logras entender eso, entendiste lo que es el cristianismo. Si tú logras entender esto, mira, hay muchas personas que dicen: no, es que yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo recito los 55 nombres de Dios en el Antiguo Testamento, conozco los 138 atributos de Dios, y Jesús también. Pero ¿sabes cómo llamaba a Jesús? Padre. Y todo el tiempo el Señor Jesucristo hacía referencia al Padre. Y yo no vengo por mi cuenta, sino por el Padre que me envió. Y yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me pide que hable. Y ustedes cuando oren, orarán así: Padre nuestro. Oh Padre, yo te pido que sean uno como tú y yo. Y todo el tiempo el Señor Jesús decía: Padre, 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 para que las generaciones entendieran que como hijos sí podemos hacer la voluntad del Padre. Esa es la esencia del cristianismo. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, es porque representamos a Cristo, y no estamos representando al sumo sacerdote, estamos representando al Hijo de Dios, para que podamos entender nuestra identidad como hijos. Y eso se establece en la mesa. Si logramos entender que todo nuestro propósito se concentra en vivir como hijos de Dios, definitivamente la obra redentora de Cristo nos abre la puerta a la vida eterna. Porque la vida eterna, es el lugar, es el ambiente que el Padre ha preparado para sus hijos. Por eso dice el Señor Jesús: es necesario que yo me vaya adelante, porque voy a preparar morada para vosotros. ¿Dónde? En las moradas eternas del Padre. Ahora bien, desde el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios era revelarse a nuestra vida como Padre, y que nosotros entendiéramos quiénes somos como hijos. Miren el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6, cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud y lo lleva hacia la promesa. Él le dice, versículo 6: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¡Wow! Deuteronomio capítulo 32 verso 6. Yo creo que estaba hablándole al pueblo de Dios por allá por el año 2022, 2023. No, mentira, eso fue como 2000 años antes de Cristo, pero todavía hay un pueblo cristiano loco e ignorante en muchos escenarios. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Y es que mientras tú no entiendas quién es tu Padre, jamás vas a entender quién eres como hijo, y vas a vivir una vida loca por ignorancia. Mira, mientras la humanidad no entienda su posición como hijos de Dios, siempre viviremos condicionados a una esclavitud llamada mendicidad espiritual, a través de la cual nos acercamos a un Dios duro, egoísta y egocéntrico, que quiere hacer una transacción permanente para que podamos recibir algunas migajas, los que nos arrastramos debajo de la mesa. Así fuimos formados. Por eso llegábamos a una iglesia: ay, ayúdeme, ay, por favor. Y creíamos que con nuestras lágrimas convencíamos a Dios, que con nuestro clamor le torcíamos el brazo a Dios. Y escúchame, yo te quiero decir algo: lo único que puede tocar el corazón de Dios es la obediencia de un hijo, es la disposición de un hijo. Pero fuimos formados en un concepto de mendicidad espiritual. Las estructuras religiosas lo único que quisieron fue hacernos creer que nuestro lugar estaba debajo de la mesa.
que nuestra posición estaba debajo de la mesa. Pero la verdadera revelación de la paternidad de Dios nos lleva de la mendicidad espiritual a una posición de dependencia espiritual. Ya no somos mendigos, ahora dependemos de un Padre. Y así como dependemos de la voluntad del Padre, también dependemos de la provisión del Padre, dependemos de la dirección del Padre y dependemos del propósito del Padre. Eso es lo que hace un hijo. ¿Sabes? La revelación de la paternidad nos traslada de una simple transacción a una genuina relación con el Padre. Cuando un mendigo espiritual se acerca a Dios, busca una transacción. Yo te doy para que tú me des. Yo vengo, pero tú tienes que hacer algo. Y comenzamos a buscar transaccionar con Dios. Pero cuando tú eres hijo y cuando tú tienes la revelación de la paternidad, automáticamente tú estableces una relación personal con el Padre. Por eso, mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 11. El Señor Jesús le dice allí al pueblo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Oh, qué tremendo. ¿Sabes qué significa esto? Que el Padre a sus hijos les quiere dar cosas buenas. Si tú, siendo malo, le quieres dar a tus hijos lo mejor, imagínate el Padre Celestial, que es bueno, cuánto le quiere dar a sus hijos. ¿Saben algo? Cuando nos sentamos a la mesa, debemos dejar claridad de algunas reflexiones acerca de la paternidad de Dios que nos van a permitir construir puentes de paternidad. Mira, nosotros podemos construir alrededor de la mesa, cuando nos sentamos a cenar, a almorzar, a desayunar o a platicar y tomar un café, pero alrededor de esa mesa, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu círculo social, tú puedes construir puentes de paternidad. Tú puedes traer a esa mesa la revelación de la paternidad de Dios, porque tú eres de los que se sienta a la mesa, no de los que se arrastra debajo de la mesa. Y solo que aquel que se sienta a la mesa puede hablar con autoridad del que sirve a la mesa. Pero déjame decirte esto: cuando te sientes a la mesa, yo quiero invitarte a tener en cuenta algunas reflexiones. Te voy a compartir tres. Primera, Dios es un Padre de amor que quiere darnos lo mejor, y que lo que hoy nos falta simplemente es la consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Pero si confiamos en el Padre, tarde que temprano Él nos va a dar lo mejor. ¿Cuándo? Cuando nos pueda confiar algo mejor. Pero necesitamos entender y hablar en la mesa de que tenemos un Padre que sí nos quiere dar lo mejor. Por eso debemos ser agradecidos de todo lo que Dios nos ha entregado. Cuando tú te sientes a la mesa, habla con gratitud de todo lo que Dios te ha entregado. Háblale a tus hijos de todo lo que Dios ha hecho. Deja de quejarte. Aprendamos a no quejarnos en la mesa. La mesa no es para quejarnos, porque mientras tú te quejes y te haces llamar cristiano, estás anulando la revelación de la paternidad del Padre para tu casa. Cuando tú te sientes, habla de que tenemos un Padre bueno que nos quiere dar lo mejor, que tenemos un Padre que quiere vernos bien, pero que si no estamos mejor es porque no hemos querido obedecer la voluntad del Padre de la manera correcta. Lo segundo, la segunda reflexión acerca de la revelación de la paternidad para construir puentes de paternidad alrededor de la mesa, es que lo que sea que estamos viviendo es consecuencia de nuestras decisiones o la preparación del Padre para llevarnos a un nuevo nivel como hijos. Por eso, cuando tú estás viviendo un momento difícil, sin importar lo que estés viviendo, y tú te sientas a la mesa con tu familia, tú tienes que hablar, escúchame bien, de la confianza que tienes en el Padre, y que sin importar lo que sea que estén viviendo, es consecuencia de nuestras decisiones, es nuestra responsabilidad. No es porque el Padre nos quiera ver mal, no es porque el Padre no nos quiera dar. Por tanto, debemos ser agradecidos de todo lo que el Padre nos ha entregado, pero también debemos ser responsables de las decisiones que tomamos y aprender a depender totalmente del amor inagotable del Padre. No culpemos en la mesa. Asumamos responsabilidades, pero no emitamos culpas.
Lo que tú estás viviendo no es culpa de tu mujer, no es culpa de tu marido, no es culpa de tus hijos. Deja de culpar a otros en la mesa y más bien asume la responsabilidad que tú tengas que asumir para que construyas puentes de paternidad. Sí, yo me equivoqué, pero tenemos un Padre que nos quiere dar lo mejor. Y aunque estamos viviendo consecuencias de un error, al final el Padre va a hacer algo bueno. Al final el Padre se va a glorificar. Pero siempre, siempre, siempre deja en honra la posición del Padre para que esos que te están escuchando puedan ver un puente de paternidad en sus vidas. Y la tercera reflexión: nuestro Padre Celestial nos ama. Mira, Él dice, si ustedes siendo malos le dan lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más yo, que soy bueno, le quiero dar lo mejor a ustedes? Ese es el principio de la paternidad. Pero nuestro Padre Celestial nos ama tanto que solo quiere darnos cosas buenas y nunca permitiría que nosotros pasáramos por un mal momento a menos que sea necesario para que aprendamos, para formarnos, para llevarnos a un nuevo nivel de carácter, a un nuevo nivel de madurez. Por tanto, debemos aprovechar los malos momentos para sacar buenas enseñanzas. Aprendamos a no ser pesimistas en la mesa. No hablemos cosas negativas en la mesa. No seamos pesimistas. Seamos agradecidos. Asumamos nuestra responsabilidad, no busquemos culpables, no nos quejemos y no seamos pesimistas en la mesa. Que cuando tu hijo se siente en la mesa y te diga, papá, ya casi me voy a graduar del colegio, y ni sueñe con universidad, mi hijo, porque eso está grave. No seas pesimista, vamos a hablar bien. Muchas veces mi hijo me dice, papá, a mí me gustaría tal cosa, y yo le digo, bueno, mi amor, vamos a orar a papito Dios, porque sabemos que si está en su voluntad, Él nos va a bendecir. A veces mi esposa me dice, oye, mi amor, me gustaría que hiciéramos esto, que compráramos tal cosa, y le digo, ok, mi amor, vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios su respaldo y su bendición para que lo podamos hacer. Yo no les digo que no, aunque por dentro no tengo ni idea de cómo va a pasar, pero yo siempre permito que ellos tengan una luz de esperanza, un puente de paternidad que les permita entender que hay un Padre desde el cielo que cuida de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia y de nuestro propósito, y también del tuyo, y también de tu casa, y también de tu familia. Pero tenemos que construir en la mesa puentes de paternidad. Hay muchos jóvenes hoy en día, muchos niños, muchas esposas que están frustrados. Hay muchas personas cristianas que están frustrados. ¿Y sabes por qué están frustrados? Porque no creen en el Padre. Porque para ellos simplemente el cristianismo es una vida de sufrimiento, de dolor, de escasez, de ruina, de resentimiento, porque nadie les ha mostrado lo que hay sobre la mesa, porque todo lo que hablamos en nuestra casa es el reflejo de que nos arrastramos debajo de la mesa. Pero cuando nosotros ocupamos nuestro lugar a la mesa, cuando nos es revelada la paternidad de Dios sobre nuestra vida, nosotros hablamos bien del Padre, nosotros confiamos en el Padre y nosotros creemos en la voluntad poderosa del Padre para nosotros, y por eso no nos quejamos, por eso no somos pesimistas y por eso no culpamos a nadie de lo que estamos viviendo, porque entendemos que para que nuestra familia conozca al Padre, nosotros los hijos somos responsables de construir un puente de paternidad. Así es como Dios se quiere revelar como Padre. Sin embargo, también es muy importante entender que el Señor Jesucristo pudo venir al mundo de diversas maneras, como te lo hablaba hace un momento, pero Él vino como hijo, y como modelo, porque evidentemente Abraham predicó, Moisés predicó, David predicó, Jeremías predicó, Ezequiel predicó, y todos ellos conocían a Jehová, a Yahweh, todos ellos conocían al Alfa, a la Omega, conocían al Adonai, conocían al Rafa, pero era necesario que viniera alguien que conociera al Padre y que nos mostrara cómo vivir como hijos. Y por eso el Señor Jesucristo vino al mundo, para mostrarnos el verdadero sentido del propósito de Dios para la humanidad, y se llama paternidad. Mira, a mí me impacta cómo Juan capítulo 1 versículo 11 nos ayuda a entender el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a la tierra. Y dice allí la palabra, Juan capítulo 1 versículos 11 en adelante: Jesús a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad del Padre Celestial. ¡Oh, qué tremendo es eso! Escúchame, el Señor Jesucristo vino al mundo con un solo propósito. Muchos creerían que el propósito era hacer milagros, otros que el propósito era establecer una religión, o quizás para algunos dejarnos muchas enseñanzas bíblicas. Pero al final todas estas eran añadiduras. El principal propósito de la venida del Señor Jesucristo se resume en este pasaje del libro de Juan, del cual podemos extractar 3 reflexiones acerca de cómo el Señor Jesucristo vino a revelarnos la paternidad. Primera reflexión: a lo suyo vino. Esta definición establece un claro concepto de propósito. Cuando tú llegas a un lugar y dices, bueno, a lo que vinimos, estás hablando de que había un propósito en esa visita. Y el Señor Jesús vino a visitarnos aquí en la tierra porque Él venía a lo suyo. Y tú tienes que entender esto. Todo lo que sucedió alrededor de la paternidad fueron añadiduras, pero había un solo propósito por el cual el Señor Jesús vino, y se llama paternidad. Por eso Él vino como hijo a revelarnos al Padre y a establecer en nosotros un modelo de hijos. Segundo concepto: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Sabes que esta es una afirmación excluyente? Todo el mundo dice, oh no, es que el cristianismo es incluyente, es que todos deberían estar, todos deberían venir a la iglesia. Sí, pero no todos los que vienen a la iglesia van a entrar al cielo. Porque el cielo es excluyente, la vida eterna es excluyente, la salvación es excluyente y la paternidad es excluyente. Oh, pastor, esto es una herejía. No, eso es Biblia. Mira, Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? ¿A quién amaba el Padre? Al mundo. De tal manera amaba el Padre al mundo que envió a su Hijo. Ahora, si Dios envió a su Hijo, significa que está hablando de Dios en la persona del Padre. Y de tal manera amó el Padre al mundo, no a los cristianos, no a los que van a la iglesia, no a los que se aprenden versículos bíblicos, no, al mundo. El Señor Jesucristo vino por amor al mundo. De tal manera amó el Padre al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que no creen, pues se pierden. Por tanto, creer en Cristo es lo que hace que el reino de los cielos sea incluyente. Creer en Cristo es lo que hace que la paternidad sea incluyente. Y mira, lo leemos aquí también. Mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre. Por tanto, el propósito excluye a los que no creen en el modelo del Hijo. Porque los que no creen en el modelo del Hijo no tienen los elementos de autoridad para vivir como hijos. Por eso hay tantos cristianos sin Cristo. Por eso hay tantos hombres y mujeres que quieren hacer en el cristianismo, quieren predicar, quieren servir, quieren evangelizar, quieren enseñar, quieren estudiar, quieren aprender, quieren tener títulos, cargos, reconocimiento, seguidores en redes sociales, publicando mensajes bíblicos, sacan canciones con tres versículos ahí despachados y ya eso es una adoración, pero resulta que pueden hacer y tener elementos cristianos, pero si no son hijos, no conocen a Cristo. Por eso hay tantos cristianos sin Cristo. Por eso hay tantos cristianos sin paternidad, porque no han creído en Cristo. Por eso no han accedido al propósito del Padre, porque el propósito del Padre es excluyente. O crees en el modelo de Cristo para atreverte a vivir como un hijo de Dios, o no crees en el modelo de Cristo y vives una religión, pero te sigues arrastrando debajo de la mesa. Sigues creyendo que las migajas son la porción que el Padre te quería dar a ti, porque el Padre es egoísta, egocéntrico y duro. No. Eso se tiene que romper. Ese es un esquema viejo de religiosidad. Y si nosotros en la mesa de nuestra casa le estamos vendiendo esa idea a nuestra familia, es el momento de replantear tu posición como cristiano. Escúchame esto.
El tercer elemento sobre el cual quiero reflexionar, el primero es que Jesús vino a lo suyo, a una sola cosa. El segundo, que a los que creen, a los que le recibieron y creen en su nombre, Él puede cumplir aquello por lo que vino, su propósito. ¿Y cuál es? La tercera reflexión. A esos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! No les da la potestad de ser hechos pastores, porque de nada sirve un pastor si no es hijo de Dios. De nada sirve un predicador si no es hijo de Dios. De nada sirve un evangelista si no es hijo de Dios. De nada sirve un cristiano si no es hijo de Dios. De nada sirve un adorador si no es hijo de Dios. Lo que recibimos por causa de nuestra fe en Jesucristo y nuestra obediencia al modelo que vino a establecer aquí en la tierra, se enfoca en el poder de ser hechos hijos de Dios. Di conmigo, hijos de Dios. Ahora bien, el propósito primario de Cristo es afirmar nuestra identidad como hijos y devolvernos esa relación tan hermosa con el Padre, llamada paternidad. Ese es el propósito de Cristo. Basados en esta reflexión acerca del propósito del Señor Jesucristo, podemos establecer que la esencia del cristianismo es que a través del modelo del Hijo aprendamos a vivir como hijos. Somos cristianos porque hemos aceptado a Cristo, creído en Él y nos hemos comprometido a vivir según su modelo aquí en la tierra. Y eso es paternidad. Tú no eres cristiano porque vienes a una iglesia cristiana. Eres cristiano porque asumiste el compromiso de vivir bajo el modelo de Cristo. ¿Y Cristo vino bajo qué modelo? Hijo de Dios. Por eso es tan importante que se rompan tantos esquemas religiosos. Personas que creen que por aprenderse versículos de memoria son cristianos, pero siguen siendo los mismos que siempre han sido. Mira, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, a mí me impacta cuando el apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, si alguno está en el modelo del Hijo, nueva criatura es. ¿Nuevas cosas hace? ¿Nuevas cosas tiene? No, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol Pablo? Que cuando tú estás en Cristo, lo que eras quedó atrás y lo que Dios quiere que seas comienza a ser manifestado. La mendicidad espiritual quedó atrás y el carácter de hijo se comienza a proyectar. Arrastrarse debajo de la mesa queda atrás. Pagar el precio para ocupar tu lugar en la mesa es lo que ahora te corresponde. Las migajas quedan atrás y el banquete que el Padre ha preparado para ti y para tu casa son tu porción de aquí en adelante. Eso es lo que representa Cristo en el cristianismo. Eso es lo que representa Cristo en tu vida. Por eso nosotros cuando nos sentamos a la mesa tenemos que tener claro el concepto de la paternidad. No podemos permitir que la religiosidad siga anulando la revelación de la paternidad. Mira, el Señor Jesucristo nos enseña a conocer al Padre y a relacionarnos con el Padre a través de esa hermosa oración del Padre Nuestro. Ahora, la oración del Padre Nuestro no es para que la repitas todos los días. Ahora, si la quieres repetir no hay problema, pero no es para eso, es para que entiendas cómo relacionarte con el Padre. Por eso Él les dice, miren señores, Mateo capítulo número 7. Mateo capítulo 7. Miren señores, cuando ustedes se quieran relacionar con el Padre, Mateo 7 o Mateo 6, yo apunté Mateo 7, pero creo que es Mateo 6. Es Mateo 6, ¿verdad? Listo. Entonces, Mateo 6, versículo 9. Pero mira, ¿sabes qué dice el Señor Jesús? Él dice, ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas, que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas vosotros cuando oréis, entrad, oh qué tremendo es eso, a vuestra habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Ora a quién? A tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Ay, qué hermoso! ¿Y cómo orar? Ahí está en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mira qué lindo es esto. Cuando nos sentamos a la mesa, escúchame, debemos establecer el modelo correcto de cristianismo a través del modelo del Señor Jesucristo. Hoy en día, el cristianismo es lo que tú quieras, lo que te convenga y lo que a muchos se les dé la voluntad. Pero así no es en el principio. El cristianismo es el modelo establecido por Cristo para darle vida a una generación de hijos que había sido perdida en Adán. Por eso el Señor Jesucristo es llamado el segundo Adán, que en el primer Adán vino muerte. ¿Y qué murió en Adán? La paternidad de Dios. Pero en Cristo, en el segundo Adán, viene vida, la vida de los hijos de Dios. Pero escúchame esto. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa, es muy importante tener en cuenta algunas reflexiones del modelo de paternidad de Cristo. La primera de ellas es que el mayor anhelo de un hijo de Dios debe ser el reino de los cielos. Mira, el Señor Jesús le dijo, Padre nuestro, ojo con eso muchachos, Padre nuestro, ustedes no le oran a los ángeles, ustedes no le oran al cielo, ustedes no le oran a la sangre de Cristo, ustedes no le oran a la cruz, ustedes no le oran al pastor Gutenberto, ustedes no le oran a la pastora Ifigenia, ustedes no le oran, ustedes le oran al Padre, en el nombre del Hijo, y confían en que Él va a responder a través del poder del Espíritu Santo, pero le oran al Padre, Padre nuestro. Y cuando oren al Padre como hijos, es porque lo primero que ustedes van a valorar es el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino. No como los cristianos que se arrastran debajo de la mesa. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros un mejor trabajo. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros el pan de cada día. Vénganos, no, un verdadero hijo, antes que pedir pan, pide reino. ¡Qué tremendo es eso! Porque un hijo es el que valora el reino de los cielos, ya que esa es la prioridad de los hijos de Dios. Di conmigo, prioridad. ¿Y cómo sabemos que esa es la prioridad de los hijos de Dios? Porque el Señor Jesucristo lo enseña en Mateo capítulo 6, verso 33. Él dice, si vas a buscar algo, buscad primeramente, y primeramente es prioridad. Buscad prioritariamente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Un mejor carro no te lleva al reino, pero vivir el reino te puede llevar a tener un mejor carro, ¿por qué no? Una pareja nunca te va a llevar al reino, pero vivir una vida de reino te puede llevar a tener una mejor pareja, o a inspirar a tu pareja a ser mejor. Pero definitivamente la prioridad es el reino, no las añadiduras. Tristemente hoy los cristianos anhelan lo que Pablo estimó por basura. Desechan al reino y abrazan las añadiduras. Mira los cristianos que llenan las iglesias, ¿qué piden? ¿Qué piden? Casa, carro y beca. Por eso las estrategias de evangelismo masivo, que respeto pero no comparto, es salir a la calle a repartir volantes y decir, hey, Jesús te va a dar casa, carro y beca, Jesús te restaura la familia, Jesús te sana, Jesús te bendice, Jesús. ¿Y de qué te sirve todo eso si no tienes el reino? Por eso un verdadero hijo sabe que la prioridad es el reino. Para los hijos de Dios la prioridad es el reino. Escúchame. Nuestro mayor anhelo como hijos es regresar a casa con papá. Por eso nuestro mayor anhelo es el reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque la muerte terrenal no es un castigo. La muerte terrenal es lo que el apóstol Pablo llamaba la meta, el premio. Porque cuando tú mueres en lo terrenal, te proyectas a la eternidad en lo espiritual, a volver a la casa con papá. Escúchame, debemos proyectar en la mesa, cuando nos sentemos a la mesa, debemos proyectar un genuino anhelo por las cosas celestiales y romper con la dependencia de las cosas terrenales.
Mira, cuando te sientes a la mesa con tu familia, ayúdales a entender el valor de lo celestial y dejen de estar quejándose de lo terrenal, dejen de estar hablando de lo terrenal. No significa que ahora todo sea aleluya. No, pero sí significa que tú puedes enseñarle a tu familia que el mayor anhelo del corazón debe ser el reino de los cielos, la voluntad del Padre, el propósito del Padre. Eso es lo más importante. Pero yo quiero una casa nueva. Qué bonito. Y puedes estar seguro que mientras nosotros estemos alineados con el reino de los cielos, el Padre nos puede dar una casa nueva, si es su voluntad. Por eso, cuando nos sentemos a la mesa, aprendamos a no ser materialistas. No seamos materialistas en la mesa, que nuestras conversaciones no sean solamente de trabajo o de dinero o de cosas materiales. Qué bueno que nuestras conversaciones también puedan ser celestiales. Qué bueno que también podamos tener un espacio para enseñarle a nuestros hijos, para enseñarle a nuestra familia, para enseñarle a nuestros compañeros de trabajo, para enseñarle a nuestros hermanos en la iglesia, que nosotros como hijos de Dios ponemos los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las cosas de aquí abajo, que son pasajeras, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre, porque tiene los ojos puestos en el reino del Padre, permanece para siempre. Bueno o excelente. Excelente, pastor. Gloria a Dios. Dejemos de ser materialistas en la mesa. Deja de decir, se está gastando mucha luz, se está gastando mucha agua, que usted demora 20 minutos en la ducha. Eso no se habla en la mesa. Deja de hablar de dinero, deja de hablar de cosas materiales en la mesa. Segundo, la mayor responsabilidad, escúchame, responsabilidad de un hijo de Dios es hacer la voluntad del Padre, ya que nadie puede acceder al reino sin hacer la voluntad del Rey. ¡Qué tremendo! Por eso el Señor Jesús les dice, miren muchachos, para que ustedes se puedan relacionar con el Padre que está en el cielo, ustedes deben pedirle a Él primero el reino de Dios. Y el Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo viene tu reino? Sencillo, que se haga tu voluntad, así como en el cielo donde está tu reino, aquí también en la tierra, donde nosotros los hijos establecemos tu reino. Por eso después del reino, tu mayor responsabilidad es anhelar la voluntad de Dios. Anhelar la voluntad de Dios. Escúchame esto. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos 12, versículo 2, debemos romper nuestro conformismo con los esquemas tradicionales de pensamiento para que a través de una relación personal con el Padre podamos conocer, vivir y comprobar su buena, agradable y perfecta voluntad. El problema es que duramos tantos años arrastrándonos debajo de la mesa que nuestra mentalidad no nos da para sentarnos a la mesa. Mira, el pueblo de Israel mendigó tantos años en Egipto que no tuvo la mentalidad para ocupar su posición en Canaán. ¡Qué tremendo! Por eso pereció en el desierto. Dios te sacó de la esclavitud. Cuando Dios te trajo a la iglesia, es porque Él puso sus ojos sobre ti y te enseñó el camino a seguir. ¿Hacia dónde? Hacia la paternidad. Pero escúchame, si tú no cambias tu mentalidad, jamás vas a entender la paternidad. Porque paternidad o mendicidad es una condición espiritual que está determinada por una mentalidad. Por eso, cuando el Señor sacó a su pueblo, a sus hijos de la esclavitud en Egipto, Él los sacó de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de la mentalidad de ellos. Por eso ellos nunca entendieron la importancia de hacer la voluntad del Padre para poder acceder a la promesa del Padre. Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo es la voluntad del Padre para tu vida? Buena, agradable y perfecta. Vamos, escríbelo ahí en tu barra de comentarios. Buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios para tu vida. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo,
Si tú no cambias tu mentalidad, es porque te conformaste a mendigar debajo de la mesa. ¿Sabes por qué? Porque tú solo te arrastras, coges tus migajas y sigues haciendo tu propia voluntad. Pero cuando un hijo se quiere sentar a la mesa, tiene que comenzar a hacer la voluntad del Padre. Cuando un hijo quiere pagar el precio de sentarse a la mesa, lo primero a lo que tiene que renunciar es a su voluntad, para poder aceptar la voluntad que viene del Padre. Escúchame, por tanto, debemos tener una posición muy clara frente a la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra economía y para nuestro ministerio. Debemos tener muy clara nuestra posición frente a la voluntad de Dios para que aprendamos a no ser rebeldes en la mesa. Porque ¿qué sabes por qué hay muchos jóvenes que no quieren ir a la iglesia? Porque duraron años escuchando a padres hablar mal de la iglesia cuando se sentaban a la mesa, a padres criticar a pastores cuando se sentaban a la mesa, a padres escarnecer a hermanos de la iglesia cuando se sentaban a la mesa. ¿Qué le podemos pedir a esos muchachos si crecieron con una mentalidad de padres que se arrastraban debajo de la mesa? Y así hablaban, y así se comportaban. ¿Cómo les vamos a pedir, hermano? No le podemos pedir peras a un olmo, ni manzanas a un naranjo. Por eso es tan importante tener clara la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios parte de tres cosas: pensar bien, hablar bien y actuar bien. Por eso lo primero que tiene que cambiar es tu mentalidad. Porque si tú piensas bien, tú hablas bien. Tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón, tal cual es él. Porque de la abundancia del corazón, del alma, de tus pensamientos, habla tu boca. Por eso, para alinearte con la voluntad de Dios, para salir de debajo de la mesa, tú te tienes que sentar a la mesa y pensar bien, hablar bien y actuar bien. Porque eso te alinea con la voluntad del Padre y alinea tu casa con la voluntad del Padre. No seamos rebeldes en la mesa. No digamos cosas que sabemos que no están en la voluntad del Padre. No tengamos pensamientos ni alimentemos pensamientos que no estén alineados con la voluntad del Padre. Ahora, es imposible no tener pensamientos que estén por fuera de la voluntad del Padre. Martín Lutero decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Entonces pueden venir pensamientos de quiero estrellar a mi marido contra la pared, a qué hora se va a callar mi mujer, cuándo se van a quedar quietos estos niños. Pueden venir pensamientos, pero no alimentes pensamientos malos. Piensa bien cuando te sientes a la mesa, habla bien cuando te sientes a la mesa y actúa bien mientras estés sentado a la mesa y preferiblemente también cuando te levantes de la mesa. Y tercera reflexión, luego de reconocer el valor del reino, préstame mucha atención a esto. Luego de reconocer el valor del reino de los cielos y la importancia de hacer la voluntad del Padre, ahí sí podemos acceder a nuestro Padre como proveedor para recibir de Él todas las cosas buenas que ha preparado para nosotros. Un mendigo espiritual solo busca a Dios por el pan. Un hijo busca al Padre por el reino, por su voluntad y como consecuencia recibe la añadidura que es el pan. Por eso debemos darle prioridad a lo celestial y enfocarnos en hacer la voluntad del Padre y no solamente en pedirle al Padre que haga nuestra voluntad. Porque que los mendigos espirituales son tan rebeldes que no solo se arrastran debajo de la mesa, sino que salen después a seguir haciendo su voluntad, pero le quieren obligar al Padre a que se alinee con la voluntad de ellos. Porque es que si yo vengo a la iglesia, tú tienes que hacer esto. ¿Quién dijo eso? Escúchame, venir a la iglesia no obliga a Dios a bendecirte. Cumplir los principios sí obliga a Dios a cumplir sus promesas. Porque un gramo de obediencia pesa más que una tonelada de oración. Te lo repito, un gramo de obediencia pesa más que una tonelada de oración. Por eso no es con oraciones que se proyecta tu cristianismo, es con obediencia que se proyecta tu cristianismo. Por eso la invitación en esta noche es que como hijos no le sigamos dando el primer lugar al pan,
a nuestras necesidades. No, 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 no. Que el primer lugar lo tenga el reino de Dios. Que el segundo lugar lo tenga la voluntad de Dios. Y vas a ver cómo el pan llega por sí solo. Vas a ver cómo las añadiduras comienzan a ser activadas por sí solas. Eso es lo que el modelo del Señor Jesucristo nos enseña acerca de la paternidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos aprendiendo? Hágame así, hágame así. Excelente, muy bien. Ahora bien, hemos visto a través de esta enseñanza, de este capítulo del libro, Sentémonos a la mesa, cómo la paternidad es revelada a través del Padre, pero también cómo la paternidad es revelada a través del Hijo. Y cómo en ambos escenarios nosotros, cuando nos sentamos a la mesa, somos responsables de construir puentes de paternidad en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestra iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo también revela un modelo de paternidad sobre nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por tanto, ser espiritual no tiene que ver con hacer cosas espirituales o con tener experiencias espirituales. Ser espiritual tiene que ver con ser hijo de Dios. Pensar como hijo, hablar como hijo y hacer la voluntad del Padre como un hijo la hace. El Espíritu Santo nos guía a la paternidad de Dios. ¡Qué tremendo! Poder entender que aún la tercera persona de la Trinidad está en función de guiarnos a la paternidad. Qué impresionante es esto. Muchos creen en el Espíritu Santo es para que nos guíe a milagros, sanidades y prodigios. No. Eso es para convencer a los que se arrastran debajo de la mesa de que es momento de sentarse a la mesa. Pero la verdadera función del Espíritu Santo está en guiarte a la paternidad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para un hijo de Dios, la sanidad física, la sanidad emocional, la restauración familiar, la bendición financiera, la proyección ministerial, no son un privilegio, son un derecho que tenemos por herencia. Porque cuando nosotros decidimos pagar el precio de ser hijos de Dios y de vivir como hijos de Dios, automáticamente se activa la herencia, porque nos hacemos coherederos con Cristo, que es el primogénito entre los hijos. Mira qué importante entender la función del Espíritu Santo. Y qué triste saber que lo hemos rebajado al lugar de un simple hacedor de milagros, cuando es un modelo que nos guía a la paternidad de Dios. ¿Sabes algo? Para guiarnos a la verdad de la paternidad, el Espíritu Santo primero tiene que convencernos de la mentira que nos mantiene atados a la orfandad, la mendicidad y la religiosidad. Esto es una cosa tremenda. Cuando estaba escribiendo este capítulo y el Señor me hablaba de esto, me rompió la cabeza. A mí la palabra me enseña que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Di conmigo, pecado, justicia y juicio. Tú no vas a convencer a tu marido, tú no vas a convencer a tu mujer, el Espíritu Santo los puede convencer. Y entonces, ¿yo qué hago, pastor? Tú enfócate en vivir como una hija de Dios, en vivir como un hijo de Dios y hacer lo correcto en la voluntad de Dios, que el mismo Espíritu Santo se encarga de convencerlos a ellos. Solo el Espíritu Santo puede convencer a tus hijos. Tú lo máximo que puedes es darle cantaleta, pero el Espíritu Santo los puede convencer. Escúchame, ¿qué tú tienes que hacer? Ser el modelo correcto de hija, ser el modelo correcto de hijo, para que así sea más fácil que el Espíritu Santo halle cabida y los pueda convencer a ellos. Sin embargo, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 dice: os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, yo os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y te voy a compartir rápidamente, nos quedan 10 minutos, te voy a compartir rápidamente cómo el Espíritu Santo nos convence de las 3 mentiras
que nos alejan de la paternidad de Dios: la orfandad, la mendicidad y la religiosidad. ¿Y por qué la orfandad, pastor? Porque el pecado, que es lo primero de lo que el Espíritu nos convence, nos aleja del Padre. Y un hijo alejado del Padre vive en orfandad. Por eso, mientras el Espíritu Santo no nos convenza de pecado, siempre vamos a caminar por la vida sintiendo que el Padre está lejos de nosotros, con un sentimiento de orfandad. Y el único recurso para un huérfano es buscar a alguien que ocupe la posición del Padre. Por eso hay tantos huérfanos espirituales que mendigan por un trabajo, que mendigan por amor de una pareja, que mendigan por aprobación de un entorno social, porque no han sido o no se han dejado convencer del pecado que los aleja del Padre, que es la fuente de su provisión, la fuente de su amor inagotable, la fuente de la aprobación que necesitan para desarrollarse en la vida, y eso se llama orfandad. La segunda mentira de la que nos convence el Espíritu Santo es de justicia. Y es que la justicia está relacionada con la mendicidad, porque la justicia propia, esa justicia que habita en el hombre, nos hace sentir indignos de recibir lo que el Padre ha preparado para nosotros, y terminamos buscando nuestra bendición lejos del Padre. Y entonces esa justicia propia: no, es que yo me he equivocado, yo lo he hecho mal, el Padre no me va a bendecir, no, yo no merezco que el Padre me bendiga, no, eso es para otros, no. Y entonces esa mentira de la mendicidad nos lleva a través de la justicia propia a creer que no merecemos recibir del Padre, porque no nos deja entender que no es por merecimiento, ni siquiera es por justicia, es por misericordia y por gracia que el Padre nos ha hecho sus hijos y quiere desatar sobre nosotros la promesa de la herencia. Es por gracia y misericordia, no es por justicia. Por eso el Espíritu Santo te tiene que convencer que nada de lo que el Padre quiere hacer en tu vida es porque tú lo merezcas o porque no lo merezcas. Y eso va a romper la mendicidad, porque vas a dejar de buscar en otros lo que solo puedes encontrar en el Padre. Y tercero, la religiosidad. Y ahí es donde hablamos del juicio, porque el juicio es de Dios. Pero el dedo acusador del enemigo está acusándonos constantemente, dice la palabra, de día y de noche. Y los modelos religiosos permanentemente convierten a las personas en jueces, extendiendo el dedo del acusador para hacernos creer que por nuestra imperfección nunca podremos ser hijos. Y por eso vivimos condicionados a seguir modelos religiosos para tratar de agradar a Dios. Pero de nada te sirve seguir un modelo religioso si no haces la voluntad del Padre. De nada te sirve orar si no haces la voluntad del Padre. De nada te sirve ayunar si no haces la voluntad del Padre. De nada te sirve venir a una iglesia si no estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre. De nada te sirve tener un cargo en la iglesia si no estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y tristemente hoy las iglesias están llenas de hombres y mujeres que tienen dones, talentos, carisma, y se mueven en el carisma, sirven en la iglesia, asisten a las iglesias, pero no quieren hacer la voluntad del Padre. Por eso nunca pasan de las migajas que caen de la mesa, porque vienen, se arrastran debajo de la mesa, cogen las migajas y salen a seguir haciendo su propia voluntad. Por eso la religiosidad se tiene que acabar. No podemos permitir que los religiosos nos sigan manipulando a través del juicio de los hombres, a través del dedo acusador. Es que tú eres pecador, es que tú te equivocaste, es que tú no eres digno. ¿Quién es digno? Ninguno es digno. Ninguno es digno. Los fariseos eran los más indignos, pero su moral religiosa los hacía creer los más jueces. Y mira cómo el Señor Jesús les habló a ellos. Ellos le dijeron: es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Dios le puede levantar a Abraham hijos aún de esas piedras. Es más, ustedes sí son hijos, pero de su padre el diablo. Lee Juan capítulo 8, verso 43 en adelante. Ustedes sí son hijos, pero de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. ¡Uy, qué tremendo es eso!
Señor Jesús le dice a los fariseos: ustedes lo que son es unos huérfanos, mendigos, religiosos, porque van a la iglesia, predican en la iglesia, hablan de Dios, pero siguen haciendo la voluntad de su Padre, que no es Dios. Mira qué tremendo es esas tres mentiras que nos alejan de la paternidad de Dios y nos hacen creer que con tener prácticas religiosas somos hijos de Dios, aunque no hagamos la voluntad de Dios. Cuidado, hijos, porque son tres mentiras que no solo te están apartando de la paternidad, sino que están acabando con el propósito de generaciones y de familias con propósito. Ahora bien, cuando nos sentamos a la mesa, el Espíritu Santo quiere guiarnos a la paternidad y establecer en nosotros la identidad correcta como hijos de Dios. Y quiero compartir contigo rápidamente, tres reflexiones de cómo permitir que el Espíritu Santo nos utilice como instrumentos para, a través de ese tiempo que compartimos a la mesa, construir puentes de paternidad. Dice Romanos 8, ahí estábamos leyendo versos 14, pero mira lo que dice hasta el 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¡Oh, qué tremendo! Aquel por el que fuimos predestinados para ser adoptados hijos. Hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el espíritu con mayúscula, el de Dios, el espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Rápidamente, primera reflexión: el Espíritu Santo solo puede ser establecido en nuestro interior cuando voluntariamente renunciamos al espíritu de esclavitud que nos mantiene atados al temor. Si tú no renuncias voluntariamente a ese espíritu de esclavitud que te mantiene atado al temor de: ay no, yo no puedo, ay no, yo no tomo decisiones, ay no, yo no le creo a Dios, ay no, es que, y si yo hago eso, y si yo cambio eso, y si yo dejo de agradar a esa mala amistad que tengo, y si yo dejo esa relación tóxica que me impide acercarme a Dios, ay, si yo dejo ese trabajo que no me deja hacer la voluntad de Dios, y si yo, y todo es un temor, y por temor no tomamos decisiones, porque el temor ahoga la fe. Por eso Jesús le decía a los discípulos: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Pero hasta que no renunciemos voluntariamente al temor, vamos a seguir viviendo bajo un espíritu de esclavitud y el Espíritu Santo no va a poder hallar cabida. Por tanto, debemos soltar toda actitud de esclavitud y cambiar nuestra manera de hablar en la mesa. Aprendamos a dejar la esclavitud al temor cuando nos sentemos a la mesa. Deja de estar hablando como si todavía fueras un esclavo del temor. No te sientes a la mesa a decir que: ay no, yo no puedo, ay no, yo nunca lo voy a lograr, ay no, es que yo qué voy a hacer. No, si no tienes algo bueno que decir, no digas nada, pero no dejes que el espíritu de esclavitud hable palabras de temor. No te permitas seguir siendo esclavo del temor. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y eso se tiene que reflejar en tu manera de hablar cuando a la mesa. Deja de infundirle temor a tus hijos, deja de infundirle temor a tu esposa, deja de infundirle temor a tu esposo, a tus amigos, a tus compas. Ay no, esto se va a acabar, no, ya se viene el apocalipsis, no, esto es el fin del mundo, no, mejor dicho, que nos coja confesados. No infundamos temor, no seamos alarmistas, no seamos emocionalmente tóxicos. Si vamos a hablar, que sean palabras de fe, palabras que exalten la voluntad del Padre, palabras que exalten el propósito del Hijo, palabras que exalten el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Segundo, hemos sido adoptados por el Padre a través del sacrificio del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Así que no importa si estábamos alineados o no en los planes. Lo importante es que el mismo Padre nos escogió para ser sus hijos. Por tanto, escúchame, debemos mantenernos firmes en nuestra convicción de quiénes somos hoy delante de Dios. Deja atrás la culpa. No traigas la culpa de tu pasado a la mesa que Dios te ha dado el privilegio de ocupar en el presente. Ay, que yo
muy malo. Ay, es que yo me he equivocado mucho. Ay, hijos, si ustedes supieran lo mala que yo he sido. Ay, hijos. No, señora, no traiga la culpa a la mesa, porque el Señor dice que Él te escogió para ser su hija. Él te escogió para ser su hijo, y te escogió conociendo tu pasado, y te escogió conociendo tus errores, y te escogió conociendo tus debilidades. Por eso deja atrás la culpa y siéntate a la mesa con la convicción de quién eres hoy delante de Dios. Y no permitas que nadie que se siente a tu mesa cuestione lo que hoy eres delante de Dios, porque eres su hija, eres su hijo, y ese es un privilegio que tienes que hacer respetar. Tercero, aunque nuestra humanidad, la carnecita, muchas veces trata de hacernos volver a nuestra condición de orfandad y de mendicidad, aunque nuestra humanidad muchas veces nos quiere volver a hacer volver atrás, nos quiere decir, no, tú no lo vas a lograr, no, ¿para qué te engañas? No, devuélvete a Egipto, devuélvete al mundo, devuélvete a esa mala relación, devuélvete a esos malos hábitos. El mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios, y los hijos no volvemos atrás. Escúchame, los hijos no volvemos atrás. Escribe ahí en la barra de comentarios, los hijos no volvemos atrás. Por eso dice el autor del libro de Hebreos que el esclavo no permanece en la casa para siempre, porque los mendigos vuelven atrás, porque los mendigos renuncian, pero los hijos permanecemos para siempre. Los hijos nos mantenemos firmes porque sabemos que nuestro futuro está en las manos del Padre, no en lo que hoy dicen, no en lo que ayer hicimos, sino en lo que el Padre ha preparado para nosotros, por causa de lo cual ha enviado su Espíritu para guiarnos a su paternidad, por lo cual ha enviado a su Hijo para mostrarnos el modelo de su paternidad, y por lo cual ha puesto sus ojos sobre nosotros y nos ha revelado su amor inagotable para darnos lo mejor por causa de su paternidad. Por eso los hijos no volvemos atrás. Debemos permanecer en la casa para siempre, haciendo la voluntad del Padre. Por eso a partir de hoy, cuando te sientes a la mesa, deja atrás las dudas. Deja de traer dudas a la mesa. Ay, ¿será que está así en la iglesia o será que no? ¿Tú qué dices, mi hija? Ay, niño, ¿ustedes cómo se sienten en la iglesia? Es que ahora el pastor Eber grita más, que ya no cuenta tanto chiste, no, y traemos dudas a la mesa y dañamos el corazón y traemos confusión. No hay duda. Eres un hijo de Dios y estás en la casa que el Padre preparó para ti, sentado a la mesa con donde hay un banquete exclusivamente para ti y para los tuyos. No dudes más. Dios sí te trajo, Dios sí te escogió, Dios sí tiene planes contigo, Dios sí te hizo partícipe de esta casa, Dios sí tiene un lugar en la mesa con tu nombre, Dios sí preparó el banquete para ti, porque tú sí eres una hija de Dios, un hijo de Dios con propósito eterno y con un lugar en las moradas eternas del Padre que tiene tu nombre. Oh, qué tremendo es eso. No dudes más, no traigas más dudas a la mesa. Escúchame. Entender nuestra posición como hijos transforma radicalmente nuestra manera de ver la vida cristiana, ya que pudre el yugo de la religión que nos vendió una mentalidad transaccional con un Dios lejano y despierta el fuego por una genuina relación con el Padre, que no solamente es cercano a sus hijos, sino que tiene una fuente de amor inagotable para perdonarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para redimirnos, para lavarnos, para limpiarnos, para transformarnos, para empoderarnos, para salvarnos, para bendecirnos. No vuelvas a la religiosidad ahora que tienes delante de ti la revelación de la paternidad. La paternidad es el mayor privilegio. La paternidad es el mejor regalo que podemos recibir en toda nuestra vida terrenal y es la llave para acceder a nuestra vida eterna.